Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es lunes 3 de agosto del 2020. Qué bueno que está iniciando la jornada pendiente siempre de su programa Diálogo. Espero que haya tenido un excelente fin de semana en compañía de sus seres queridos. Hasta la fecha, 17.843 casos se reportan de personas contagiadas con COVID-19 en nuestro país. Esta mañana, en la primera parte de la entrevista, voy a tener como invitados a dos reconocidos infectólogos de nuestro país para ir viendo cómo va la situación, pues mejorando o empeorando de acuerdo de cada una de las perspectivas de ellos. El primero de mis invitados es el doctor Iván Solano Leiva, infectólogo y también miembro del Observatorio COVID-19 en nuestro país. Doctor Solano, un gusto tenerlo acá con nosotros en Diálogo. Muchas gracias, Osvaldo, por la invitación. Siempre un placer estar acá en Diálogo, ¿no? También me acompaña el doctor Jorge Panameño. Él es infectólogo y también miembro del Observatorio COVID-19. Doctor Panameño, un gusto que nos esté acompañando esta mañana. Siempre un gusto y ojalá que podamos discutir hoy y crear opinión en la ciudadanía, que es lo importante de estos programas. Muchísimas gracias por haber hecho tiempo y pues compartir sin duda con todos los amigos televidentes información valiosísima, nuevas vacunas que van saliendo, hay alguna luz de esperanza al final de este túnel que estamos viviendo de esta emergencia. Esto y más es lo que vamos a abordar en esta primera parte. Bueno, son ya casi 18,000 casos los que se tienen confirmados de COVID-19 en El Salvador. Casi la mitad de estos pacientes se ha recuperado. Lamentablemente, pues el resto de la población o está luchando contra ella, otros pues ya han perdido la vida. Vamos a empezar con el doctor Solano Leiva para que hablemos un poco acerca de esta situación. ¿Cómo ve usted esta curva? ¿Va en ascenso o hay posibilidades de que pueda bajar este pico, doctor? Bueno, en primer lugar decirles que los datos oficiales, pues siempre hemos pensado nosotros de que no han sido los mejores, que no nos muestran la realidad verdadera del problema, que hay un subregistro sumamente importante y que eso hace que desde el punto de vista técnico nosotros podamos afirmar o descartar algún comportamiento de la enfermedad. Desde hace algunos meses nosotros como observatorio venimos diciendo esto y pues está bien. En lo personal yo ya no me desvelo pues por estar esperando el tuit del presidente y ver cómo es el comportamiento de la enfermedad. En ese sentido, pues, si tomamos esos datos oficiales actualmente, pareciera que todavía no hemos llegado a la meseta de la enfermedad. Hay días que nos reportan más de 400, otros días menos de 400, como fue creo que el día de ayer. Y entonces, todo eso no nos permite hacer un buen diagnóstico y poder afirmar con bastante categoría el verdadero comportamiento de la enfermedad. Nosotros hemos dicho siempre que para hacer un buen diagnóstico de un paciente, si hacemos la analogía, conocer la historia clínica de ese paciente, conocer los antecedentes de ese paciente y un buen examen físico. Eso me va a dar un buen diagnóstico. Y en el caso de la epidemiología, es importante tener buenos datos, tener una fuente fidedigna, para que de esa manera nosotros podamos tomar las medidas de salud pública adecuadas para la contención de esta epidemia. En conclusión, pues ahorita, con respecto a su pregunta, Osvaldo, pareciera ser que todavía estamos en curva ascendente, y que deben de tomarse medidas adecuadas de salud pública para disminuir el impacto que la enfermedad está teniendo en nuestro país, ¿no?
Bueno, usted fue de los primeros, si no el primero, doctor, que se atrevió a decir pues que las cifras pues distaban mucho de las que estaba ofreciendo el gobierno a través del sitio COVID-19. ¿Por qué lo decía, doctor? Hay cifras al interior de este observatorio que pues es una realidad diferente como la que usted estaba mencionando. ¿Qué porcentaje arriba de estas cifras podríamos estar hablando, doctor? ¿Un 50, un 75%? No, desafortunadamente es mucho más. Tanto probablemente anda alrededor de un 500%. ¿Vea? La cantidad de subregistro en cuanto a la cantidad de personas afectadas. Y en cuanto a mortalidad, según análisis que se han hecho, ¿vea? En base a diversas informaciones, probablemente ande un poquito más, 600% más o menos, de muertos, de un subregistro en cuanto a mortalidad. Y aquí agregar de que muchos, bueno, el mismo señor ministro y otros funcionarios pues dicen, miren, es que el subregistro existe en todos los países, completamente de acuerdo, que no hay ningún sistema en algún país que pueda el 100% detectar los casos y las muertes asociadas a COVID. Pero cuando hablamos nosotros, le agregamos al subregistro que se está dando en nuestro país, que forma parte de eso, que el sistema no es capaz de detectar el 100%, también pensamos y estamos muy seguros de que este subregistro se agrega el hecho de que tiene otras motivaciones. ¿Ve? Otras motivaciones desde el punto de vista político-electoral, ¿ve? De un manejo de números, de datos, con el fin de obtener réditos políticos. Y eso es lo lamentable en esta situación, ¿no? Hemos dicho siempre que este es un problema de salud pública y quienes deben de estar a la cabeza y dictando las normas de actuación frente a este problema de salud pública son los especialistas en salud pública, ¿no? Y no otro tipo. Lamentablemente la pandemia está siendo manejada por políticos en nuestro país, ¿no? Y eso ha hecho que el impacto sea grande, como lo hemos visto. Bueno, vamos a conocer la opinión del doctor Jorge Panameño respecto a esta pandemia que estamos viviendo. Pues sabemos que no es un juego, sabemos que el virus existe como tal. ¿Y cómo ve usted que se está manejando la pandemia en nuestro país, doctor, de parte de las autoridades de salud? Sobre todo porque muchas veces el colegio médico ha sido un tanto excluido, infectólogos muy reconocidos como el caso de ustedes, que han sido excluidos también como para poder enfrentar esta crisis de la pandemia. Y bueno, existen muchas aristas que tiene este problema. Recordemos que no es una situación eminentemente sanitaria, que tiene otras repercusiones. Por ejemplo, las consecuencias que ha traído para la economía del país, la situación, pero hablando desde el área que a mí corresponde, sanitaria, nosotros creemos, como Observatorio COVID-19 del Colegio Médico, después de analizar que a partir del momento en que se inicia la transmisión comunitaria activa, durante la fase de contención se tomaron medidas apropiadas, muy mal implementadas, por cierto, que trajeron muchos problemas y situaciones con muerte y dolor, pero en cuanto a que había que hacerlas, había que hacerlas. La situación es cuando ya comienza el virus a circular en la comunidad. Lo único que se ha hecho para prevenir la diseminación del virus son los grandes confinamientos a los que hemos sido sometidos, casi 90 días. Y hoy que se está pidiendo otro confinamiento. Entonces, fuera de eso y un poco de promoción, ni siquiera educación, sino que un poco de promoción sobre las medidas higiénicas como el lavado de manos, el uso de mascarillas, el distanciamiento social, no se ha hecho nada directamente para combatir la pandemia. Entonces, desde mayo veníamos como colegio médico advirtiendo la necesidad de llevar la lucha contra la epidemia a otro nivel
y comenzar ya, entre otras cosas, a focalizar las medidas y a ir yendo a la comunidad para, en ese nivel, interrumpir la transmisión viral, buscando casos a través de la vigilancia epidemiológica activa, para poder de esta manera contener en la comunidad, en cada barrio, en cada colonia, en cada municipio, la situación que se estaba generando en cuanto a los casos nuevos, detectarlos tempranamente, tratarlos tempranamente y de esta manera impactar el desarrollo de la curva. Lamentablemente se produjeron una serie de situaciones que van desde los incidentes del SENADE del 30 de marzo, del reparto de paquetes agrícolas y finalmente la llegada de las tormentas que generaron gran hacinamiento, sobre todo en los centros de albergue. Y entonces nosotros creemos que no ha habido una forma apropiada desde el punto de vista de epidemiología, salud pública, para contener esta situación. Todos los esfuerzos se centraron en el área hospitalaria, en donde lo que se recibe es la consecuencia de la falta de prevención. Y esto pues ha llevado a la situación que nos encontramos actualmente. Luego tenemos que ver que esta es una enfermedad, un agente transmitido por la vía aérea, que va a tener cierto riesgo siempre de rebrotes y de que se puedan incrementar el número de casos. Y en este sentido, la verdadera lucha, la verdadera manera de combatir la pandemia es lo que algunos alcaldes están haciendo actualmente, que con ayuda, algunos nosotros les hemos asesorado, pero la gran mayoría ha sido iniciativa propia. Tenemos el proyecto de San José Villanueva, conocido como Cerco Inteligente, que son las maneras apropiadas para combatir este problema que tenemos y disminuir el número de casos que se generan y lo cual traía como consecuencia disminuir el número de casos de personas solicitando servicios hospitalarios, que es otra gran problemática enorme. Entonces, no solamente ha habido limitantes en la respuesta preventiva, sino que aún en el sentido de atender pacientes que se generan de la pandemia, ha habido graves situaciones como el hecho de carecer de camas suficientes para poder atenderlos. Bueno, algo que sí también preocupa, estas estadísticas que ustedes están mencionando de personas que podrían ser hasta un 500, un 600% de afectación. ¿Cómo está el personal de primera línea? A pesar de que la Sala de lo Constitucional ha exigido al mismo Ministerio de Salud que dé cifras ya oficiales, datos oficiales, de cuántos médicos, enfermeras se han infectado por este virus. ¿Cómo tienen ustedes esta lectura, doctor Solano Leiva, de que todavía el mismo ministro dice es difícil poder tener estos datos a ciencia cierta? Bueno, nosotros sí hemos visto que el personal de salud involucrado en la atención directa o indirecta de personas que viven con COVID, pues ha sido un gran impacto. De hecho, investigaciones periodísticas nos colocan a nosotros, El Salvador, como el país con mayor tasa de letalidad en el personal de salud en el mundo. Además, hemos visto una publicación reciente en un periódico nacional de cuántos, hasta la semana pasada, personal de salud había sido afectado. Y si mal no recuerdo, hablaban de 35 médicos, hablaban un poquito de enfermeras, 23 enfermeras, hablaban de administrativos, etc. Entonces, definitivamente ese es el reflejo de cómo se le ha estado dando al equipo de salud, al equipo de primera línea, la protección adecuada. Nosotros, yo creo que la población debe de visualizar eso y ver que en la realidad nuestro personal de salud de primera línea está siendo afectado y no somos los héroes que nos dicen llamar de parte de las acciones que pueda tomar el
el Ejecutivo. Recuerdo yo que, perdón, este fue un pedido muy especial que nosotros hicimos al principio de la pandemia, ya por el mes de abril, y hablábamos, por lo menos yo lo expresé públicamente a través de un artículo de opinión, de cuáles eran 3 características que deberían de tomarse en cuenta para poder aplanar la curva, el concepto de aplanamiento de la curva. Y una de esas era que el personal de salud deberíamos de proporcionarle los equipos de protección personal adecuado para enfrentar a la pandemia. Y yo hacía la analogía de cuando uno va a la guerra, no va a mandar a los soldados sin municiones, sin fusiles. Tienen que ir bien preparados para atender esto. Lo mismo con esta situación de salud, ¿no? Y por lo menos en la seguridad social, ¿verdad? Hemos escuchado, hemos tenido reportes y también a nivel del sistema público, pero yo me voy a enfocar un poquito en la seguridad social, de la falta de apoyo al personal de salud en la provisión de estos equipos de protección personal. Y por ejemplo en el Hospital General del Seguro Social ha habido una gran afectación del personal de salud, ¿verdad? Desde los motoristas de ambulancia, que déjenme decirles que en primer lugar el trabajo que llevan a cabo ellos es sumamente importante, ¿verdad? En el traslado de pacientes, etc. Pero gran parte, casi el 100% del personal de ambulancias del Hospital General ha sido afectado por la COVID y muchos de ellos fallecieron. Y así diferentes segmentos de estos proveedores de salud o de este personal de salud que han sido afectados. Entonces, es ahí donde nosotros verdaderamente, como se ha dicho el pasado mes de julio, sobre todo el 14 de julio que se conmemora el Día del Médico, pues para nosotros no fue un día de celebración y de conmemoración, sino que estamos de luto como médicos, como personal de salud, por el hecho de este impacto. Y pues vemos que no se les está proveyendo al personal de salud de manera adecuada de los equipos de protección. Y antes de terminar esta participación, pues solo ampliar algo que decía el doctor Panameño en su disertación anterior, y es el hecho de que un sistema de salud, o los sistemas de salud, mejor bien dicho, que tienen éxito en el control de la pandemia, no son aquellos sistemas de salud que tienen la mayor cantidad de camas UCI hospitalarias para la atención de los pacientes. El éxito es evitar que esas personas lleguen a las unidades de cuidados intensivos, ¿verdad? O lleguen a los hospitales. ¿Cómo? A través de la prevención, a través de la educación, a través de la participación del sistema de salud de atención primaria, que es algo que ha faltado en el manejo de esta pandemia también. Algo que usted está mencionando, doctor Solano, y me gustaría que el doctor Panameño pudiera darnos su punto de vista al respecto. La falta de equipos necesarios de bioseguridad para evitar que el personal que está en primera línea pueda contagiarse. Hay países como Perú que hemos visto que han manejado la pandemia, pero el personal que está en primera línea ha sido bien mínima la afectación. Sin embargo, el mismo ministro de Salud lo ha dicho cuando lo he tenido de invitado también acá en el espacio, de que se tienen todas las certificaciones de los equipos, ese equipo idóneo para evitar que el personal se contagie, y pues según las cifras o los números que ustedes manejan, la situación es diferente. ¿Cómo ve usted el tipo de equipo que se les está suministrando a estos profesionales de la salud para atender la pandemia, doctor Panameño? Sí, en primer lugar, todos los salvadoreños debemos recordar los diversos pronunciamientos que han tenido equipos de trabajo, tanto en el área de salud pública como de la seguridad social, donde incluso se ha denunciado que el trabajador de la salud, porque hay que entender que no se trata solo de médicos y enfermeras, sino de personal desde que el que hace la limpieza, el camillero, el anestesiólogo, el técnico en terapia respiratoria y todo el equipo que participa en esto. Se ha denunciado que
que muchas veces las personas han tenido que comprar de su propio dinero material para protegerse personalmente, ya que los insumos que han sido entregados no han estado ni en la cantidad ni en la calidad apropiada. Nosotros podemos ver como si ven imágenes de los centros COVID especialmente definidos, van a ver que aparecen con todo el equipo de protección personal que se debe, pero si entonces vamos a ver a otros lugares no declarados COVID-19 oficialmente, como el Hospital General del Seguro Social, en donde además de ver pacientes tirados en el suelo, en colchonetas, y otros sentados están siendo atendidos, también podemos ir a ver a los griparios famosos que funcionan en muchos hospitales periféricos, y vamos a ver que no tienen ni la calidad, ni la cantidad, ni la calidad adecuada. Por ejemplo, unas mascarillas que fueron proporcionadas recientemente, hechas de un caucho y utilizando ciertas protecciones como filtro que no corresponden de ninguna manera a las especificaciones que dan las diversas agencias regulatorias. Y esta es la situación, que para que un material cumpla con la norma y proteja realmente la vida, la salud, la integridad del trabajador de la salud, tiene que estar certificado desde su origen, que cumple con las características para tal fin. Hemos visto cómo también se ha repartido material en donde las cajas de donde se saca dice que material que no es para uso médico. Es decir, y este es un problema de planificación en el fondo. Desde febrero comenzamos nosotros a advertir la necesidad de proteger al personal que iba a trabajar en primera línea, y eso incluye no solo médicos y enfermeras, incluye soldados, incluye policías también que han fallecido, que no debemos olvidar eso, ¿verdad? Que también ellos han pagado su cuota terrible por falta de protección apropiada, y advertíamos que había que apurarse porque íbamos a llegar a un punto tal en lo que aunque usted tuviera fondos para comprar, no iba a haber proveedores por alta demanda y porque en algunas naciones productoras por estrategia nacional se ha bloqueado, se ha prohibido la exportación de este tipo de material. Hablábamos de la necesidad de entrar en conversaciones y negociaciones con la industria textil nacional para comenzar nosotros a producir nuestro propio material y ver de qué manera podíamos comenzar a paliar eso que ya se veía venir hace meses, antes de que la situación epidemiológica alcanzara los niveles que hoy tenemos. De especial preocupación para el gremio médico ha sido el hecho de que estamos teniendo fallecidos en una cifra que va de 2 a 3 al día, médicos. Y entonces esto realmente es muy preocupante. No porque yo lo diga, sino que porque es palpable a través de la realidad nacional el equipamiento con que se ha provisto a una gran parte del sector de los trabajadores de la salud no ha sido el apropiado y mucho menos ha sido suficiente de acuerdo a la demanda que este trabajo exige. Bueno, doctor Solano Leiva, para comprender un poco mejor este virus, el virus corona, ¿verdad? Y que todo el mundo, pues cuando empezamos a oír del virus corona, porque precisamente a través del microscopio se ve como una corona este virus, y al principio pues veíamos que era bastante letal. Hoy se dice de que esta nueva cepa que se está viviendo del COVID-19 es menos letal, pero más contagiosa. De acuerdo al punto de vista de usted como infectólogo, ¿cómo va viendo que se va comportando este nuevo virus? ¿Cómo es que se va tratando? ¿Qué más se ha aprendido acerca de este virus, doctor? Bueno, yo creo que la primera información acerca del comportamiento de este virus la proporcionó un estudio chino publicado ya por el mes de febrero, si mal no recuerdo, en donde evaluaron alrededor de más de 72,000 personas que habían sufrido el COVID, sospechosas de COVID-19, y pudieron decirnos a través de ese estudio varias cosas. En primer lugar,
la variedad de enfermedad que podemos sufrir, en donde el 81% de las personas sufren una enfermedad leve, un 14% sufre una enfermedad moderada y el 5% pueden sufrir una variedad crítica. Más adelante han salido otros estudios que nos vienen a confirmar esto. Y se agregó ya en este 81%, en este 80%, que es la mayoría, las personas asintomáticas, es decir, aquellas personas que se infectan, tienen el virus en su organismo y no desarrollan síntomas. Y el problema con los asintomáticos es que son transmisores de la enfermedad sin saberlo, ¿verdad? Entonces, ese comportamiento lo hemos visto también en todo el mundo, ¿verdad? Y El Salvador no ha sido la excepción, ¿verdad? La mayor parte de las personas infectadas por la COVID-19 han sido personas asintomáticas y que han sufrido una variedad leve. Son pocas personas las que desarrollan, en porcentaje me refiero yo, complicaciones, ¿no? Y son aquellas personas con factores de riesgo, que también lo han dicho muchos estudios, que una persona adulta mayor, la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, otras enfermedades crónicas de los pulmones, de los riñones, del corazón, hacen que esta persona esté en mayor riesgo de desarrollar complicaciones. Y es ahí donde debemos de estar. Si nosotros sabemos reconocer que en mi familia tenemos personas adultas mayores o personas adultas con estos factores de riesgo ya mencionados, es donde debemos de estar más pendientes de estas personas, ¿ve? Y evitar, a través de la implementación de medidas de prevención, que se vayan a infectar. Y si se llegan a infectar, pues debemos de estar más encima de ellos para poder detectar el momento de llevarlos a un centro hospitalario en el momento adecuado. En ese sentido, pues, creemos que lo mismo ha sucedido en El Salvador, que la mayoría de personas que han fallecido o que han presentado complicaciones, la minoría de personas que han fallecido o que han presentado complicaciones, tienen factores de riesgo, ¿verdad? Es decir, conforme al comportamiento que el virus ha tenido en otros países del mundo. Ahora, sí hay variedades del virus, ¿verdad? Y como usted bien lo decía, pues, que hace que el virus sea mucho más contagioso, ¿verdad? Pero no más letal, ¿verdad? Y por eso es importante que podamos nosotros implementar las medidas de prevención adecuadas en nuestra casa, ¿verdad? Para evitar infectarnos. Y esto es como una recomendación que yo le daría a todas aquellas familias que todavía no tienen un miembro dentro de su grupo familiar infectado, es que hagan un plan desde ya, un plan de actuación ante posibles casos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con esto? En primer lugar, en ese plan poder identificar quiénes son los de mayor riesgo de mi grupo familiar, ¿verdad? Además, en ese plan, saber que si alguien se infecta, quién va a ser el encargado de los cuidados de ese mi paciente, ¿verdad? Tener a la mano también los teléfonos de sus médicos de cabecera, que todos conozcan, los miembros de la familia, el teléfono del médico de cabecera para poder hacer inicialmente una consulta, ¿verdad?, temprana, ¿verdad? Además, saber a qué hospital me van a trasladar, o sea, por lo menos tenerlo ya estructurado. ¿Por qué digo esto? Porque a veces cuando ya tenemos el problema, nos coge pánico y es normal, pero lo normal es que que estemos alertas, pero el pánico puede hacer que tomemos malas decisiones y eso ha contribuido de alguna manera en nuestro país, como tantos otros factores que ha habido, la elevada mortalidad que hemos estado viendo también, ¿verdad? Porque creemos que
ante el temor de la población de ir a un centro asistencial de manera temprana, sobre todo personas con factores de riesgo, porque dicen, doctor, yo tengo miedo de ir a tal lugar, porque yo siento que ahí o me puedo morir, etcétera, etcétera, consultan demasiado tarde. Y eso, en ese sentido, pues el llamado a la población es que seamos previsores, no solo a través de las medidas de prevención que ya conocemos, el lavado de manos, el distanciamiento físico, etcétera, sino que también tengamos un plan de acción ante posibles casos, ¿no? Necesito ir a la primera pausa, doctor Solano y doctor Panameño. Cuando regresemos, después de la pausa, me gustaría que habláramos acerca de las nuevas vacunas, esa esperanza que podemos tener los seres humanos ante esta pandemia del COVID-19. No nos cambie, ya regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Buen provecho si desayuna, y si recién nos sintoniza, pues le comento que estamos conversando esta mañana con dos reconocidos infectólogos de nuestro país, abordando diferentes temáticas, conociendo un poco mejor el virus y las nuevas esperanzas que podemos tener los seres humanos ante esta pandemia. Me gustaría que habláramos un poco al respecto, doctor Panameño, los diferentes experimentos que se han hecho de la Universidad de Oxford, el mismo infectólogo de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, que dice que a finales de este año Estados Unidos podría tener la vacuna contra el COVID-19. ¿Qué tan cierto podrían ser estas declaraciones? ¿Cómo están los estudios al respecto, doctor Panameño? Sí, 4 proyectos de vacunas han alcanzado la fase 3 de investigación, que sería la fase más importante para que al completarse se sometan los estudios para su debida aprobación por parte de las agencias en salud que trabajan en diferentes países, como la FDA, la EMA y la misma Organización Mundial de la Salud. Y es bien importante que entendamos que es una situación complicada, que lleva todo un proceso, y que incluso noticias como que el gobierno americano ha ya encargado 600 millones de dosis de la farmacéutica que es una combinación, la vacuna Oxford con AstraZeneca y otras compañías que hay en el mundo occidental. Pero también tenemos proyectos, los rusos están en fase avanzada de una vacuna, los chinos también. Y entonces, una cosa estoy insistiendo yo en relación a este tema, que hay que tener cuidado en el sentido de que no son las casas comerciales las que van a decir si es apropiado para uso humano o no cualquiera de estos proyectos de vacunas, son las agencias de regulación. Ese es el primer punto, y tienen que cumplir criterios bien estrictos. El segundo punto es el hecho de que la cadena de distribución de estas vacunas, una vez esté disponible, también tiene limitantes, tiene que producirse en cantidad apropiada, de calidad por supuesto, como para que lleguen a los mercados. Y aquí se va a organizar sin duda alguna una fila de espera, una fila en la cual el primer lugar lo van a ocupar aquellos que tienen, aquellas naciones con mayor capacidad económica. Teniendo en cuenta estas consideraciones, es bien probable que la mayoría de estos 3, 4 proyectos que están, y vamos a decir los del mundo occidental, que realmente ahí tenemos dos vacunas, y dejemos de lado a los chinos y a los rusos, porque ellos marcharán a su propio ritmo, y no sabemos si lo que van a producir va a estar disponible para el resto del mundo. Es un tema de producción, finalmente. Entonces, teniendo en cuenta estas limitantes, probablemente estas vacunas van a estar ya siendo autorizadas, si es que todo sale bien según lo planeado, a finales entre octubre y diciembre de este año, para salir al mercado en el primer semestre del 21.
pero hay que tener en cuenta que el que hay una vacuna disponible en el mundo en desarrollo no significa que va a estar aquí inmediatamente, ¿verdad? Porque aquí hay que registrarla y hay que ver si los precios son accesibles. Se está generando una serie de información bien positiva en relación a los precios de las vacunas, por lo menos la vacuna Oxford AstraZeneca, se ha dicho que su costo para el público sería de entre $2 y $3, lo cual es una cosa muy positiva porque nos permite tener acceso a los países con grandes limitantes económicas como nosotros a este tipo de situaciones. Aún así, no debemos perder de vista que aunque estas situaciones se están ya concretando, antes de que ellas lleguen a nuestra realidad, lo más importante va a ser las medidas de prevención que ya conocemos, que van desde el uso de mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social. Y aprovecho yo aquí para hacer un llamado a la población, sobre todo de San Salvador. Se aproximan las vacaciones de agosto, el periodo feriado, que es el más importante para los que vivimos en San Salvador, y hay una preocupación bien fundamentada de que pueda haber situaciones que recuerden lo que ha pasado, por ejemplo, en ciudades de Estados Unidos como Miami, donde se abren las playas y una gran cantidad de personas llegó, olvidaron los principios mínimos de distanciamiento social y esto ahora se está revirtiendo en una situación extremadamente grave. Entonces, por favor, ciudadanos de El Salvador, pongamos de nuestra parte, ¿verdad? Este no es el momento para que nos desplacemos a lugares de turismo, para hacer reuniones sociales familiares, no es el momento para hacer excursiones, una serie de circunstancias que se pueden dar porque todavía estamos en una fase de transmisión activa del virus en la comunidad y un paseo de esta naturaleza puede llevar el luto y el dolor a nuestros hogares, sobre todo con nuestros mayores. Y quisiera ampliar un poco el tema que decía el doctor Solano sobre los grupos de riesgo, aprovechando el tiempo. Yo estoy insistiendo en que añadamos a estas personas con las características que ya conocemos, que pueden padecer una enfermedad más grave, a los trabajadores de la salud. Ser trabajador de la salud en El Salvador es ser una persona de altísimo riesgo para desarrollar enfermedad grave por una enfermedad grave de COVID-19 debido a las condiciones en que se está trabajando, en donde hay altas cargas virales en espacios cerrados y escaso acceso al día de hoy a material certificado que protege realmente, mascarillas N95, por ejemplo. Entonces, todavía estamos en una situación compleja en donde si lo olvidamos y por salir a pasear nos vamos todos en tropel en los próximos días que se aproximan, esto podría generar luto y dolor en sus casas y traer todavía mayores riesgos al personal de la salud que el día de hoy continúa trabajando en condiciones totalmente inapropiadas en relación a su equipamiento de protección personal y también cómo ya el personal está agotado. Ya son varios meses de trabajar día y noche y no hay cómo ir sustituyendo a los que van cayendo. Dicho sea de paso, se mencionaba y con relación a las estadísticas conocidas y decía que los mayores riesgos son para personas mayores de 60 años. Hemos visto cómo trabajadores de la salud, sobre todo médicos jóvenes, están falleciendo por exponerse a las condiciones de trabajo que lo hacen. También, sin duda, esto podría presentarse entre los miembros del ejército y de la policía, que deben ser adecuadamente protegidos para las situaciones que vivimos. Bueno, estamos ya a las puertas también, no solo de las vacaciones, sino que de una posible reapertura de la fase 2 para el 20 de agosto. Aquí seguramente pues el transporte es un tema de contagio también. Me gustaría que el doctor Solano Leiva nos pudiera dar también como unas recomendaciones de las que ya se conocen también, de la mascarilla, el alcohol gel, el lavado de manos, pero también lo que casi no se dice, doctor, o no se dice prácticamente, es cómo fortalecer
nuestro sistema inmunológico para que no podamos ser tan sensibles ante el contagio de este virus? Bueno, en primer lugar, tal vez antes de contestarte la pregunta, Osvaldo, solo comentar un poquito lo que dijo el doctor Panameño con respecto a las vacunas. En lo personal, yo sí no soy muy creyente de que vamos a tener una vacuna antes de final de año a nivel mundial. Yo creo que esta es una lucha todavía que más bien me recuerda a aquellas luchas de quién iba a llevar al primer hombre a la luna, ¿no? Allá por la década de los 60, ¿verdad? Que tiene algo pues relacionado a esto. Eso por un lado, y lo otro, ya de acuerdo con el doctor Panameño, de que pueda estar disponible en el mercado salvadoreño, va a ser mucho más largo el tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, no podemos confiar de que la vacuna va a ser la solución para erradicar o controlar la pandemia de la COVID-19 en nuestro país. Ahora, con respecto a lo que usted me pregunta, definitivamente, si lo que de fortalecer el sistema inmunológico, mire, la mejor manera de fortalecer el sistema inmunológico es comer los 3 tiempos al día, ¿verdad? Donde tengamos una dieta variada, ¿verdad? Ahí nos vienen todos los suplementos nutricionales, ¿verdad? Que nos ayudan a tener un organismo lo más sano posible. Sin embargo, sabemos que en nuestro país eso es bastante difícil para muchos salvadoreños, ¿verdad? De alguna manera hay ciertas formas que pueden fortalecer mi sistema inmunológico. Uno, a través de vacunas, por ejemplo, ¿verdad? Si todavía no me ha dado esta enfermedad, pues nosotros podemos recomendar, sobre todo a aquellas personas de alto riesgo, el que se vacunen para prevenir la gripe por influenza y la vacuna contra el neumococo. Además, hay otros agentes inmunoestimuladores, es decir, estimuladores del sistema de defensa, que tienen sus indicaciones también, ¿verdad? No es que todas las personas deben de tomarlo, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel de vías respiratorias hay productos que nos incrementan los niveles de defensa a nivel local de las vías respiratorias, ¿verdad? En ese sentido, pues, eso puede ayudar de alguna manera en disminuir el riesgo de que si yo llego a sufrir la COVID-19, pues me pueda ir de una mejor manera. Bueno, pero muchísimas igual, gracias, doctor. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Queremos agradecer su presencia esta mañana al doctor Iván Solano Leiva y al doctor Jorge Panameño por haber compartido con los amigos televidentes cómo va esta situación del COVID y las precauciones que debemos de tener. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Vamos a ir a la pausa comercial, son ya las 7:15. Cuando regrese en el segundo segmento voy a tener al licenciado Óscar Ortiz, secretario general del FMLN, conversando con temas de interés y de coyuntura nacional. Ya regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Qué bueno que continúa en nuestra sintonía. Estamos ya en el segundo segmento de la entrevista, tal como se lo anunciaba en el bloque anterior. Mi invitado de esta segunda parte es el licenciado Óscar Ortiz, secretario general del FMLN, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas y agradecerle por su tiempo, por acompañarnos esta mañana, licenciado. Gracias, Osvaldo. Muy buenos días. Quisiera saludarte de manera muy especial, por supuesto, también esperando que Ernesto ya esté en la fase final de su recuperación. Un fuerte abrazo a Neto López y sobre todo también a todo el gremio periodístico, sobre todo porque en el marco de esta pandemia ha sido un sector, una familia que ha estado sacrificada en la primera trinchera y qué bueno que seguimos llevando la información de manera oportuna y veraz. De igual manera, nuestra solidaridad con todas aquellas personas afectadas por la pandemia. Como tú sabes, todavía no hemos encontrado un tope
Ya lo decía el doctor Panameño y el doctor Solano, estamos en una situación muy crítica y hemos abierto una semana muy especial de lo que se conoce como las celebraciones al Divino Salvador del Mundo o las fiestas agostinas, pero prácticamente ahora de lo que toca, más allá de que hay días de vacaciones, lo mejor y la recomendación más importante, y yo la reafirmo, es quedarnos en casa, guardar las medidas, tratar de aprovechar para convivir con la familia, con las personas más cercanas que tenemos, tomando las precauciones y las medidas correspondientes, guardando el distanciamiento, utilizando adecuadamente en cada movimiento nuestra respectiva mascarilla y por supuesto andar siempre el alcohol gel para poder estar haciendo las medidas higiénicas correspondientes. Así que encantado de estar contigo esta mañana. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a aprovechar también su presencia acá en el estudio, licenciado, para que hablemos un poco acerca de hacer un balance del proceso interno de las pasadas elecciones que tuvieron para escoger las candidaturas para las elecciones de febrero del 2021, licenciado. Bueno, mira, fue un proceso interno democrático exitoso. Realmente me siento contento, satisfecho en mi calidad de secretario general, sobre todo porque en medio de una pandemia había que organizar de manera muy especial la convocatoria a esas elecciones, donde se hizo presente un poco más del 60% de toda la estructura completa de nuestra militancia. Hablar de una votación arriba del 60%, del 100% de la plataforma de afiliados militantes que tenemos dentro del FMLN, pues es una noticia buena. Ha sido la elección presidencial de mayor alcance que hemos tenido en el marco de todos los partidos políticos, que por ley de partidos políticos estamos obligados, llamados a hacer elecciones internas. Esa es parte de la modernización que ha tenido nuestro sistema. Y nosotros estuvimos ahí el día 26 de julio y básicamente lo hicimos garantizando todas las medidas higiénicas, además guardando las distancias. La gente llegó con su respectiva mascarilla, la gente cumplió con las medidas que le planteamos en términos de la crisis especial que estamos viviendo y se hizo presente. Mucha gente me decía a mí, mira Oscar, mira secretario, y no estoy tan convencido que nos va a llegar ni el 30-40% de militantes, pero pasó todo lo contrario. Realmente fue impresionante la cantidad de compañeros y compañeras que se hicieron presentes a lo largo y ancho de los 262 municipios, porque somos un partido que está hasta en el último rincón de nuestro país. Básicamente se inscribieron más de 3.000 candidatos y candidatas. Llevamos candidatos a alcaldes y alcaldesas en más de 240 municipios, dado que hoy no llevamos coaliciones por acuerdo en la Convención Nacional, y cubrimos completamente nuestra plantilla de candidatos a Parlamento Centroamericano y los candidatos y candidatas en los 14 departamentos. Claro, hubieron muchos más que se inscribieron, no todos quedaron, pero todos participaron de una manera abierta, democrática, inclusiva. Posiblemente, Osvaldo, estas sean las elecciones, más allá de la situación de la pandemia, que hemos hecho con un mayor nivel de apertura. Y quiero cerrar a tu pregunta con 3 cosas. Estas elecciones internas nos han dejado en el camino correcto. Es así como tenemos que lograr, tenemos que trabajar y seguirnos esforzando porque el FMLN siga su camino de recuperación en todo sentido. Segundo, quiero decirte que me alegra que como parte de este proceso abierto, transparente, inclusivo, directo, porque la gente llegó de manera directa a depositar su voto, tenemos más del 80% de candidatos y candidatas son gente joven, relativamente joven, fresca, y sobre todo mucha candidatura ganadora de mujeres en las primeras posiciones a nivel nacional y en los distintos departamentos, y eso es bueno. Y si tú vas a ver una cantidad de rostros frescos, cuando digo frescos, me estoy refiriendo a compañeras y compañeros que no estábamos acostumbrados a ver desde hace 20 años. Son gente capaces, talentosas, con un enorme potencial y sobre todo muy formados, preparados en términos académicos, con buenas credenciales. Y estoy convencido que este nuevo liderazgo que ha salido ganador en estas elecciones internas, en la cual ganamos toda la familia del FMLN,
nos va a representar de manera aceptable, yo diría de manera adecuada, porque a ellos les va a corresponder en los próximos meses prácticamente actualizar ese pacto social, económico, político con los electores, con los ciudadanos y ciudadanas. A ellos les va a corresponder trasladar las principales apuestas como FMLN en términos del desarrollo de los territorios y sobre todo también nuestro nuevo compromiso en los próximos 3 años, 2021-2024, en la Asamblea Legislativa y en el Parlamento Centroamericano. Así es que de verdad quiero enviar una felicitación a todos aquellos que hicieron posible que estas elecciones internas se convirtieran en una de las más completas, de las más transparentes y sobre todo de las más abiertas de todos los partidos políticos. El resto de partidos políticos no se animó y lo hizo de manera virtual y todos sabemos cuál es el resultado. Hay poca transparencia, hay muchas críticas, muchas quejas y está claro que, bueno, nosotros respetamos esos sistemas, más creemos que lo mejor era hacer las cosas tal y como nosotros las realizamos el día 26 de julio. Así es que satisfecho. Bueno, el 60% dice usted que llegó a estas votaciones internas, pero la más reciente encuesta de la UCA dice que un 62% de la población desencantada, que no se considera partidaria debido al reciclaje de diputados, de alcaldes muchas veces que ya se han tenido en el pasado y el desencanto que hay de la población es grande según esta encuesta de la UCA. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que es importante leer bien el estudio de la UCA, es una de las instituciones de mayor prestigio, de mayor credibilidad y creo que hay que asumir esa realidad y no solo es El Salvador, estamos hablando en la región centroamericana, en América Latina. Básicamente los ciudadanos, los electores tienen un alto nivel de descontento con la forma y el procedimiento del sistema de partidos políticos, la actuación de los distintos representantes en los distintos escenarios públicos es posiblemente uno de los principales retos que tenemos que atender los partidos políticos. Y hoy se presenta una buena posibilidad, sobre todo en el nuevo liderazgo que se ha ganado la confianza en los procesos internos de los distintos militantes o afiliados a los partidos políticos. Nuestra gente tiene una enorme responsabilidad y por eso es que yo estoy convencido que es importante ahora no solo apostar a una nueva forma, a un nuevo estilo, sino también considerar los nuevos compromisos que vamos a tomar con los electores. Partiendo de esa realidad que tú dices, los candidatos que hoy van a ir a comunicarse con los electores, con los ciudadanos, tenemos que entender y tienen que entender que hay un fuerte nivel de carga, yo diría de falta de confianza en el sistema, pero eso hay que recuperarlo porque básicamente tiene que ver con fallas que hay que reconocer, pero también tenemos que asumir que la democracia de nuestro país la tenemos que seguir fortaleciendo y perfeccionando en la medida que también los ciudadanos se sienten mejor representados. Los retos que tiene el partido, licenciado, para los próximos comicios del 2021, ¿cuál es la nueva reconfiguración o la nueva reingeniería que van a traer? Bueno, mira, con este nuevo liderazgo que ha salido electo por parte de nuestro partido, el FMLN, donde hay mucha representación de mujeres, de jóvenes y sobre todo de compañeras y compañeros que entienden el nuevo momento que estamos viviendo, es recuperar la confianza de los electores. En el caso nuestro, recuperar la confianza de todos aquellos que nos acompañaron en las últimas elecciones del 2006, 2009, 2012, sobre todo conectar de una nueva manera con el segmento de jóvenes, que es uno de los segmentos que está más indiferente a toda la actividad y la actuación política en los escenarios públicos. Sin duda alguna, el segmento de jóvenes va a ser uno de los retos más importantes que vamos a tener nosotros en lo que se nos viene por delante. Y claro, hay un asunto que yo estoy convencidísimo que tenemos que hacerlo como FMLN. Un FMLN que esté mucho más abierto a escuchar, un FMLN que se dirige a partir del sentimiento, de la necesidad, de la demanda que nos plantean los ciudadanos. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros candidatos deben de estar atentos permanentemente a escuchar y a estar muy cerca de la gente. Hay que tomar en cuenta
que posiblemente todo el año vamos a tener que convivir con esta pandemia. Quizás esta va a ser una elección muy particular. Yo diría que va a ser histórica esta elección porque va a estar cruzada por la pandemia. No creo que de aquí a diciembre haya desaparecido todavía la situación de guardar el distanciamiento, vamos a estar todavía protegidos con mascarilla, vamos a andar todavía con una cantidad importante de medidas higiénicas y eso nos va a poner una doble prueba. Primero, cómo mantener la cercanía directa con los ciudadanos para hablarles, para plantearles las propuestas que tenemos en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito político y, por ejemplo, también, sin duda alguna, vamos a tener que utilizar mucho las plataformas tecnológicas, especialmente lo que se le conoce hoy las plataformas digitales, para tratar de hacer esa comunicación mucho más fluida. Pero lo más importante es que el reto que vamos a tener nosotros es no solo recuperar la confianza, sino también acrecentar el respaldo y tratar de convertirlo en un excelente resultado para mantener no solo las alcaldías que gobernamos, sino poder ampliar esa influencia territorial que tenemos y seguir apostando a los cambios y a las transformaciones en los territorios y, por supuesto, mantener un peso importante en el marco del trabajo de la Asamblea Legislativa. Llevamos candidatos muy capaces, experimentados, pero sobre todo candidatos con una buena formación en distintos ámbitos. Y cierro diciéndote que el país necesita de pesos y contrapesos fuertes, sólidos. No podemos arriesgarnos a que, por lo que ya conocemos, venimos de una historia de esquemas autoritarios, dictatoriales. Nos costó mucho construir una democracia tierna pero creciente en El Salvador. Después de los acuerdos de paz hubo que pagar una cuota muy alta de sacrificio y ahora no podemos dejar que eso se desmonte, que eso se debilite y que eso se destruya. Hay que seguir trabajando por garantizar que el país siga por la ruta y por la senda democrática. Y eso todos tenemos una parte de responsabilidad de hacerlo. Hoy tenemos una amenaza que en el actual ejercicio del gobierno lo que quieren es básicamente desmontar todas aquellas instituciones que han venido a fortalecer esta democracia tierna pero creciente que tiene nuestro país, y eso no se va a poder, y eso solo lo podemos garantizar si es posible y si hacemos realidad en esta elección para gobiernos municipales y asamblea legislativa que hayan contrapesos y pesos claves y que garanticen seguir transitando por esta democracia creciente que todos nos corresponde fortalecer. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial y a los amigos televidentes hacerles la invitación para que hagan uso también de nuestras redes sociales. Ahí están las cuentas de Twitter para que ustedes formen también parte de este diálogo, @diálogo21 y @NetoLópezRadio. Ya regresamos después de la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Seguimos en la entrevista de diálogo a las 7:34, conversando con el licenciado Óscar Ortiz, secretario general del FMLN. Bueno, hablaba usted en el segmento anterior, licenciado, sobre la juventud, que muchas veces rostros jóvenes, y hay otro segmento también de los jóvenes que están desencantados con los partidos políticos tradicionales, porque es una realidad. Y muchos pues se han decidido lanzarse como candidatos no partidarios, pero no ha sido nada fácil también la situación, sobre todo en esta época de pandemia, que para recolectar todas esas firmas está un poco difícil. ¿Cuál es su lectura ante... Son como alrededor como de unos 15 más o menos que van para candidaturas no partidarias que están tratando de los que han anunciado, sí. Bueno, yo lo mejor que puedo hacer es desearles suerte, ¿no? Y hoy hay una doble dificultad porque básicamente no solo hay que recoger firmas como manda la ley de partidos políticos y el código electoral, sino también hay que hacerlo en el marco de esta situación de crisis sanitaria, o como se le conoce la pandemia del COVID-19. Imagínate tú, para un independiente es complicado porque van a tener que hacer un buen plan. De hecho, también los tiempos electorales ya se han cerrado para poder hacer los procesos internos de inscripción de candidaturas.
O sea que ya los tiempos prácticamente ya están en los límites, pero de todas maneras, aunque la Constitución es clara, que dice que la representación en los distintos cargos de elección popular es a través del sistema de partidos políticos, la sala anterior dejó ahí una ventana donde establecía, con una fundamentación también de tipo constitucional, según ellos, que se podía participar de manera independiente. Y eso es lo que pasó en la última elección, que se apuntaron una serie de candidaturas independientes. Al final solo fue un diputado el que salió electo por la suma de votos, que es un tema también que creo que hoy va a estar mucho más claro cómo se suman los votos de los independientes. No es de independiente a independiente, sino que cada quien tiene que sacar una cantidad de votos que le permita ganar o postularse, ya sea por cociente o por residuo. Creo que son de las cosas que hoy van a operar de manera distinta, pero... ¿Considera justo usted, licenciado, que tengan que sacar esa cantidad de votos también los independientes que los partidos políticos? Bueno, es que mira, ¿no? Eso es lo que la ley dice, ¿no? O sea que aquí, más allá de lo que uno quiera o no quiera, la ley establece unos mínimos, unos máximos, unas reglas, unos procedimientos, e incluso fue muy polémico cuando se dijo que se participaba a nivel de candidaturas independientes para poder optar a cargos en la Asamblea Legislativa, sobre todo porque el artículo constitucional en eso es muy cerrado, ¿no? Es un artículo que expresa claramente que para que tú representes a los electores en distintas funciones de carácter público, de carácter popular, tiene que ser a través de un instrumento llamado partido político. Así dice la Constitución. Pero la sala lo interpretó, un poco estiró eso, y entonces dio espacio para que independientes pudieran participar en este tipo de elecciones. Entonces, si así dice la ley y así se ha establecido, pues básicamente los independientes pueden participar de acuerdo a esas reglas. Bueno, ¿cómo ha sido la reconfiguración? La misma sala de lo constitucional pues ya dio como constitucional que decir que para el 2024 ya van a poder participar con el voto en el exterior. La diáspora que siempre había estado solicitando ese, no solamente para las presidenciales, sino que también para consejos municipales, candidaturas para alcaldías y también diputaciones. ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, yo lo veo y lo vemos nosotros como una buena noticia. Eso es un importante avance, un paso clave en el fortalecimiento democrático de nuestro país, que no solo abre a una democracia más inclusiva, más participativa, sino que tiene un enfoque de nación, no de fronteras. La nación es una, más allá de que tengamos fronteras territoriales. Y la nación somos todos los salvadoreños que estamos dentro y fuera del país. Y por eso nuestros hermanos que están en distintas partes del mundo son parte de esta nación. Por lo tanto, tienen los mismos derechos ciudadanos que tenemos los que estamos dentro de nuestro país. Y fue acertado ese decreto legislativo donde se abría mucho más la participación de la diáspora, como se conoce, o de los hermanos salvadoreños fuera de las fronteras, nuestros connacionales, como se le conoce, y se le entiende. Y básicamente este decreto legislativo lamentablemente tuvo el veto del presidente de la República, como ha vetado muchos decretos sin sentido, sin fundamento, y tuvo que irse al análisis del órgano judicial a través de la Sala de lo Constitucional. La Sala de lo Constitucional mandó a escuchar, como dice el procedimiento, evaluó, valoró y al final decidió que tenía una base constitucional este decreto y que por lo tanto hay que mandarlo a publicar. ¿Y eso qué es lo que significa? Que como tú lo has dicho, básicamente ya en los próximos eventos y el evento del 24, que va a ser un evento simultáneo presidencial, legislativo y municipal, vamos a tener una ventana mucho más amplia de participación de la diáspora salvadoreña en ese proceso. Yo creo que va a ser sumamente interesante y además porque lo van a poder hacer ya a escala también municipal, siempre y cuando tengan un nivel de ascendencia, se pueda un arraigo y eso creo que eso no, con el tiempo que se tiene, el mecanismo que se tiene que establecer para poder demostrar ese arraigo no tiene que ser altamente burocrático, pero sí hay que demostrarlo para garantizar que efectivamente se pueda facilitar la participación democrática
de miles y de miles de hermanos salvadoreños que están especialmente en Estados Unidos o en otras partes del mundo y que tienen los mismos derechos de nosotros para definir los destinos de este país. Bueno, quiero compartir también los tweets que van llegando para que los amigos televidentes también sean partícipes de este diálogo. Ahí teníamos un tweet de Héctor Ram 34. ¿De qué sirve que hayan jóvenes si al final votan según lo diga la cúpula? No los dejan pensar, ya cuando se necesita pues los votos para la aprobación de ciertas leyes. Bueno, en parte yo creo que es una buena pregunta, es una buena inquietud y es una buena afirmación del ciudadano que nos conecta por esta vía. Y solo le quiero decir que yo, como secretario general del FMLN, una de las grandes misiones que tengo estos 5 años como secretario general es producir una transformación y una renovación profunda en el FMLN. Y parte de esa transformación y renovación profunda en el FMLN ha comenzado ya. Y ha comenzado con las elecciones internas de nuestra nueva dirección política. Prácticamente el 70% de los miembros de la dirección política del FMLN ahora son menores de 35 años. Es altamente mayoritaria, pero no solo eso. Acabamos de tener un proceso interno que tiene esa misma proyección de promover la mayor cantidad de talento joven y de talento profesional y de gente comprometida con personalidad y gente que se atreva sin miedos a no solo a comunicar lo que piensa, lo que cree, bajo un enfoque democrático, progresista, de izquierda y como lógicamente en representación del partido más representativo de la izquierda salvadoreña como es el FMLN, y en ese proceso estamos, porque yo en parte estoy de acuerdo con el amigo que nos escucha y que nos ve, que básicamente de nada sirve que tú tengas una cantidad importante de jóvenes dentro de un partido si no los dejas actuar, no los dejas decidir y no los dejas desarrollar sus ideas, sus conceptos, sus aspiraciones, porque de eso se trata, ¿no? Que un partido político sirva como la plataforma para poder comunicar las mejores propuestas a los ciudadanos, y en eso estamos, y eso es lo que voy a seguir yo fortaleciendo y promocionando dentro del FMLN en mi calidad de secretario general. Bueno, hablando de esta emergencia, de esta pandemia que estamos viviendo, ¿cómo ve la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo para poder solicitar pues este tipo de préstamos, cuarentenas obligatorias que muchas veces para evitar los picos de contagio? ¿Cómo ha visto usted esta relación? Bueno, mira, yo lo que le podría decir al señor Bukele y su grupo, que se dedique a gobernar realmente. El país no puede estar en un caos, ni económico, ni político, ni sanitario. Y siempre el presidente de la República es el que tiene la mayor responsabilidad por mandato constitucional de promover y de posibilitar la unidad del país, la unidad nacional, y de integrar a los distintos sectores y de llamar a cooperar a todas las fuerzas políticas, de generar confianza, de generar certidumbre. Eso es lo que hace un líder nacional. Eso es lo que hace un presidente de la República aquí en la China. Porque todo presidente que tiene 5 años, en el caso de El Salvador, el mandato que tiene es para jugar un papel de liderazgo, no para ponerse al frente de un partido político, no para ponerse al frente de un grupo económico, no para ponerse al frente de un grupo político, no para beneficiar a una estructura determinada en el marco del ejercicio público, sino para beneficiar al país entero. Ahora, no lo puede hacer solo, tiene que hacerlo de acuerdo a las normas democráticas que nos hemos dado todos. Y por eso digo que lo primero que hay que pedirle al señor Bukele es que se ponga al frente del país, pero lógicamente eso implica que deje de confrontar, que deje de atacar a las instituciones, que deje de pelearse con todas aquellas instituciones que hacen los pesos y contrapesos necesarios para una democracia, que abre el diálogo permanente, que concerte con los sectores vitales del país, porque no puede ser que por la vía de la amenaza, por la vía del chantaje, se quiera hacer todo, o por la vía de la persecución política, por la vía de generar miedos. Y hoy te digo lo que tú dices, por eso es que llevamos más de un año y la situación del país es incierta. Lo que tenemos ahorita es lo que yo le llamo es un tsunami simultáneo que se nos viene encima. La pandemia de hecho ya es un tsunami,
Pero si tú tratas mal esta pandemia, como ahora se ha visto, que no hay plan, se está improvisando, se están manejando de manera dudosa todos los recursos, a la par de la pandemia se nos viene otro tsunami que se está uniendo, que es la crisis económica. Prácticamente se está desquebrajando la economía del país, se está cayendo en pedazos, no hay certidumbre de lo que va a pasar. No se tiene claro cómo van a operar ya las fases, porque las fases incluso ya no tienen mucho sentido porque ya la gente anda en la calle. Si lo único que no sale es el transporte público, ya todo lo que se planificó, dado los distintos vetos que él ha hecho, perdió sentido en el tiempo. Y estamos ante una situación económica que posiblemente va a ser mucho más dolorosa incluso que lo que estamos pasando en materia de la pandemia sanitaria. Y a esto se le une un tercer elemento que básicamente es que tú vas a entrar en una crisis social porque vamos a regresar a tiempos ya superados de hace 20, 30 años de nuevos segmentos de pobreza y extrema pobreza. Y se cierro con esto. En realidad la Asamblea Legislativa ha sido de las instancias que más al pie del cañón ha estado en esta pandemia, más de 56 decretos producidos. Este es el país de América Latina que más respaldo ha tenido de su órgano legislativo en materia de liberarle la mayor cantidad de recursos que se conocen en la historia de El Salvador. Y no solo eso, es uno de los mayores, es de los países que hasta ahora en el marco de esta pandemia ha obtenido porcentualmente la mayor cantidad de recursos aprobados por un órgano legislativo y la mayor cantidad de recursos porcentualmente que ya están siendo ejecutados. Es decir, dime tú, ¿cómo vamos a hablar aquí de una confrontación si en realidad el que ha estado confrontando, el que ha estado despotricando permanentemente incluso con aquellos con los que está negociando es el presidente de la República? Entonces no se puede hablar de un conflicto entre dos órganos del Estado. En realidad el que está generando el conflicto permanentemente aquí se llama presidente de la República. Necesito ir a la última pausa comercial. Cuando regresemos vamos a seguir abordando estos y otros temas. Participe por favor de nuestras redes sociales para ser parte de este diálogo. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, la más reciente renuncia que se tuvo del ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, que venía ya del gobierno del FMLN. ¿Cómo ve usted la renuncia del ministro de Hacienda? Tú sabes que yo conozco bastante bien a Nelson Fuentes. Yo fui secretario técnico también y estuvimos trabajando muy de cerca. Nelson Fuentes es de los pocos funcionarios que se mantuvo su continuidad dentro de este nuevo gobierno. Y yo, más allá de las diferencias que hemos tenido con Nelson en su último año de gestión, pero puedo decir que posiblemente sea uno de los poquísimos funcionarios formados, preparados, experimentados. Creo que es el que le hizo el mejor trabajo, el que lo salvó de varias cosas a este gobierno en el marco de las distintas decisiones sacadas de la manga de la camisa, improvisadas, sin esquema de políticas públicas, sin planificación, sin pasar primero por toma de decisiones basadas en la ley, basadas en el procedimiento. Y creo que Nelson Fuentes fue de la gente que más les respaldó en eso. Claro, yo estaba convencido que tenía contados los días el ministro de Hacienda, porque era imposible que siguiera con el desorden que tienen, y sobre todo también por las medidas que en este momento tienen a la situación fiscal al borde de un colapso, porque no solo es la crisis, es en la forma desordenada en que se está manejando la situación fiscal del país. Y si tú me preguntas, yo no creo que sean las últimas renuncias. Van a seguir habiendo renuncias porque hay mucha gente que sabe que están tomando decisiones fuera de la ley
y que esas tarde o temprano van a tener que explicarlas y no van a poder explicarlas y van a tener que enfrentar situaciones no solo de carácter administrativo, sino también de carácter judicial. Y entonces creo que hay gente que antes de verse en esa condición, mejor decide dejar el cargo. Algo así como por prevención personal, ¿vea? Y en la gestión pública, pues sí, hoy tú puedes hacer un montón de cosas que se te ocurran y lo puedes hacer de la manera así más prepotente y que a mí nadie me puede hacer nada, pero lo cierto es que lo público no se termina cuando se termina tu mandato. Lo público hoy puedes tomar 5 medidas correctas y 3 incorrectas y dentro de 5 meses tenés que ir a dar cuentas. Mira el ministro de Agricultura, más de 250 millones de dólares. Y tiene que entregar cuentas. Ha hecho una cantidad de procesos irregulares, digo, en términos de procesos que posiblemente no llenen los requisitos y el marco de ley. Y hoy tiene que ir a informar a la Asamblea Legislativa y ya no quiere llegar todavía. Pero va a tener que llegar porque nadie puede resistirse a llegar a dar cuenta de la Asamblea Legislativa. Tarde o temprano lo tiene que hacer. El tema del 9F, por ejemplo. Ese evento del golpe a la Asamblea Legislativa, la toma en la Asamblea Legislativa, no puede pasar impune. Bueno, hoy hay interpelación para el ministro de Defensa, que tuvo una enorme responsabilidad en la toma de la Asamblea Legislativa, en ese golpe que no fue concluido, pero que está claro que se puso en marcha. ¿Y qué hace un ministro de Defensa ahí, con tropas dentro del Parlamento? Es una cosa que en ningún lugar del mundo te van a aceptar, ¿no? Y entonces hay que generar ese proceso. Pero te estoy diciendo, incluso de todos los recursos porque el retiro del comité de vigilancia, el comité de transparencia que se generó para los 2.000 millones, donde estaban instituciones serias como la UCA, como FUSADES, como el ESEN, o como por ejemplo estaba ANEP, en la Cámara de ANEP, ¿vea? Y se retiraron, ¿sí? Y se retiraron porque vieron que no había mecanismos básicos de control y de seguimiento y de informe a los fondos que se estaban liberando para hacerle frente a la pandemia. Entonces, a tu pregunta, lo de la renuncia de Fuentes, pues sí, es lógica. Está claro que me imagino que no quería seguirse comprometiendo con cosas que creo que más allá van a tener problemas. Y pues sí, estamos viendo un gabinete compuesto. Son raras las personas, pero yo veo poca idoneidad y sobre todo experiencia y capacidad, y eso nos va a pasar factura como país. Bueno, la más reciente también, ratificación del préstamo del BID, que se corría el riesgo que se perdiera, pero ahora dice el actual ministro de Hacienda también que esto pues prácticamente no sirvió de nada si no se mete a la parte del presupuesto. Bueno, general. qué buena que me haces esa pregunta porque fue ayer, todavía está pendiente, asamblea convocada de manera extraordinaria. Esa no es una responsabilidad de la asamblea, esa es una responsabilidad del gobierno y del ministro. ¿Cómo se le ocurre al ministro estarse levantando de una comisión? Si los funcionarios públicos están obligados a estar el tiempo que sea necesario para dar cuentas y para explicar, para informar, si ese es el papel de un funcionario público. Tú no puedes decir, mire, fíjate que ya me cansé, 30 minutos, me voy. Es tan serio lo que estás tratando, de que es un asunto de país. Entonces, ¿cuál es el tema de todo esto, el fondo de todo esto? Que no quieren dar informes, no quieren llevar el destino de los fondos. Son 250 millones, 250 millones no son 5 pesos, son 250 millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que esos 250 millones de dólares que los está prestando el Banco Interamericano de Desarrollo a una tasa de interés bien baja, que eso estamos en lo correcto, no, es difícil encontrar tasas de interés de ese tipo, pero más allá de eso, son préstamos del país, son recursos que el país está prestando, que el país va a pagar, son del país, no son de una persona, no son de un gobierno, no son de un grupo enquistado en un gobierno, son del país. Y el país tiene que cuidar que esos fondos no solo sean liberados a un interés como el que estamos teniendo, a un plazo adecuado, sino también que esos fondos, cuando se liberen, vayan directamente a impactar aquellas áreas o aquellos territorios que lo demandan, lo requieren y son de verdad prioritarios. ¿Qué quiere decir eso? Esos 250 millones son parte de los 2.000 millones que aprobamos en la Asamblea Legislativa. Nosotros también dimos los votos para eso.
y ha sido una de las aprobaciones de mayor volumen histórico del país. Imagínate lo que te estoy diciendo, 2.000 millones de dólares. Nunca antes en la historia se había aprobado un marco de endeudamiento de ese calibre, entendiendo la pandemia que tenemos, ¿ya? Y entonces tú lo vas liberando por partes. Hoy toca 250 millones, que es una parte de otros que ya se liberaron, como fueron los del Fondo Monetario Internacional, de 389 millones, que ya se liberaron. Y estos 250 millones, la ley te dice que tiene que llevarlos el gobierno a través del ministro de Hacienda, bien establecidos para qué son. Y son para enfrentar la emergencia. O sea, los 2.000 millones se pusieron para enfrentar la emergencia. Decime tú, ¿qué tiene que ver Fomilenio en la emergencia? Yo fui presidente de Fomilenio. Y cuando me dicen, bueno, está bien, lo de Fomilenio está bien, a mí me súper extraña que lleven de un día para otro más de 70 millones de Fomilenio, si Fomilenio no tiene nada que ver con la emergencia. Fomilenio es un programa y un convenio que firmó el gobierno salvadoreño allá por el 2014-2015, que se puso en marcha en el 2016, que termina hoy, septiembre del año 2020, hoy en septiembre termina, y que tú lo fuiste ejecutando año por año. Y entonces el gobierno pone contrapartidas cada año. 365 millones. El gobierno de Estados Unidos pone 277 millones y El Salvador le tocaba poner 88 millones. Y tú lo vas poniendo de acuerdo a la ejecución. ¿Qué pasó? Que resulta que en este año no lo metieron en el presupuesto. ¿Cómo te va a ocurrir que no ibas a meter a Fomilenio en el presupuesto de este año? Si sabían que cerraba este año. No solo eso, hoy Fomilenio, hoy resulta que le quieren dar 40 millones más al Ministerio de Agricultura y no ha mandado los informes todavía. Resulta que te inventaste que había que darle 55 millones al Ministerio de Trabajo sin saber para qué, porque ahí había dado 140 millones para salarios, etc. Entonces no se vale así. Digamos que nosotros sí estamos listos para seguir votando por las cosas correctas, para seguir acompañando al pueblo salvadoreño en todo aquello que sea necesario, pero eso sí, queremos que sea de manera transparente, sobre la mesa, ante el público, ante los medios de comunicación, y toda decisión que tomemos tiene que tratar de garantizar el cuidado de los fondos públicos en beneficio de la prioridad, que es la pandemia, y en eso todos estamos de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Agradecer su presencia esta mañana acá a Diálogo, licenciado. No, gracias, Osvaldo, te agradezco, y definitivamente siempre abiertos para poder mantener un intercambio directo, sincero con la población salvadoreña a través de este prestigioso programa. Bueno, es todo. Gracias por habernos acompañado. A continuación, arriba mi gente, que tengan un feliz inicio de semana. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.